Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves 13 de agosto de 2020. Soy Yosmar Herrera y esto es Serie Humano Magazine, integrante de seriehumano.com, donde lo más importante eres tú. Estoy comenzando a una hora inusual porque compromisos con la revista me tomaron más tiempo de lo previsto. Aprovecho para darles las gracias por sus comentarios con respecto al video de ayer, que lo dediqué a explicar un par de cosas de la vacuna rusa. Y aunque hay mucha tela que cortar en este asunto, hoy les hablaré de otros temas. Y lo primero que voy a hacer es bajar el volumen a la sinfonía número 6 de Beethoven. Vale. Ok. Y les voy a compartir lo que es la revista seriehumano.com. Tenemos varios artículos el día de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos cómo hacer una ensalada pomelo, lo que es la oración diaria. Nos preguntamos si es seguro regresar a los restaurantes en plena pandemia de COVID-19. Tenemos un poema de José García Nieto. En fin, solo entren a seriehumano.com y podrán obtener artículos que quizás no vean en otros portales. ¿De acuerdo? Mientras tanto, voy a hablarles acerca de algunas noticias que me llaman la atención el día de hoy. Como por ejemplo, la mirada de los Estados Unidos a la Europa conservadora para, según algunos medios, forjar un frente contra China. Ya se deben haber enterado de la gira centroeuropea del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, haciendo su primera parada en la República Checa, en donde llamó ayer a las jóvenes democracias de la región a abrazar las libertades ganadas y advirtió que el aumento del autoritarismo no es una tendencia abstracta en capitales lejanas como Moscú o Pekín. Evidentemente, Mike Pompeo estaba hablando del caso de Bielorrusia, donde en los últimos días ha habido disturbios, detenciones, fallecidos, incluso una oposición expulsada y censurada, luego de que Alexander Lukashenko venciera en las elecciones con nada menos y nada más que con el 80% de los votos el 9 de agosto de este mismo año. Eso sí, entre incontables acusaciones de fraude. ¿Okay? Entre tanto, Pompeo habló también con especial dureza de China y Rusia, acusando a esta última de intentar socavar la democracia y la seguridad mediante campañas de desinformación y ciberataques. Según él, China es aún una amenaza mayor, aludiendo al robo de datos industriales y campañas de coerción y control. El ABC de España afirma que la gira por la República Checa, Eslovenia, Austria y Polonia busca lanzar un aviso a Moscú y tiene como objetivo entorpecer la presencia de la empresa china Huawei en las redes 5G europeas. De hecho, hace algunas pocas horas, el diario La Vanguardia publicaba que los Estados Unidos logró firmar en Eslovenia un acuerdo sobre tecnología 5G, excluyendo a la empresa china. En una rueda de prensa, Pompeo subrayó: las naciones libres deben obrar conjuntamente para afrontar amenazas autoritarias. Una de las amenazas principales es el Partido Comunista Chino y sus intentos de controlar a la gente, a nuestra información y a nuestras economías. Palabras de Pompeo, no mías, ¿ok? Supongo que también todas esas negociaciones causan algún tipo de suspenso en diferentes geografías. Y pasando a otros temas, definitivamente vamos a bajar aquí a Beethoven para la
siguiente información que me parece interesante, y hablando de suspenso, un día como hoy, pero en 1899, nace el que fue catalogado el mago del suspenso, nada menos y nada más que el director de cine británico Alfred Hitchcock. Alfred Joseph Hitchcock era hijo del verdulero William Hitchcock y su esposa Emma, el cual fue criado en un estricto hogar católico y educado en el Colegio San Ignacio, que estaba dirigido por jesuitas. Su primer trabajo fuera del negocio familiar fue en Hamlin Telegraph and Cable Company, que comenzó en 1915. A esta edad arrancaría precisamente su pasión por las películas cuando iba al cine en su tiempo libre. Pasó los primeros años de su carrera como dibujante, diseñador de publicidad y escritor. El interés por la fotografía lo llevó a trabajar en la industria cinematográfica de Londres, primero como diseñador de tarjetas de título para las películas mudas, y en tan solo 5 años luego pudo trabajar como director. A pesar de tener 2 hermanos, él afirmó que siempre se sintió muy solo de pequeño y su severo padre no hizo más que acrecentar esa sensación de soledad. Al parecer, una vez ordenó a Alfred que apareciera en la estación de policía local con una nota que decía que se había portado mal, por lo que el sargento de guardia, a petición del padre de Hitchcock, lo encerró durante unos pocos minutos. Pero eso fue tiempo suficiente para que le cogiera miedo a los espacios cerrados y sentir una fuerte preocupación por el encarcelamiento injusto, algo que posteriormente veríamos de manera repetida en sus películas. Su obesidad desde pequeño también haría que se sintiera socialmente marginado y tímido. Es más, de joven, esa obesidad lo mantendría fuera de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra comenzó a escribir e inmediatamente su trabajo dio un giro hacia los recovecos de la mente humana, con temas de asalto, reflexiones morales y sátira. Su primer éxito llegaría de la mano de The Longer A Story of the London Fog en 1927, que tanto él como los estudiantes de cine considerarían su primer trabajo real y un trabajo que se basó en su entorno juvenil. Adaptado de una novela popular de Mary Belloc Lowndes, la historia presenta la estructura que repetiría posteriormente en muchas de sus películas. Un hombre de Londres que es acusado de ser un asesino parecido a Jack el Destripador, que le resulta casi imposible demostrar su inocencia. Fue la primera película en la que hizo su cameo tan característico. A partir de aquí, de allí comenzaría una etapa en la que marcaría un antes y un después en la forma de generar suspenso en la audiencia. Entre las grandes citas que nos dejó para la posteridad se encuentra La ventana indiscreta de 1954, Con la muerte en los talones de 1959 y Los pájaros de 1963, una pequeña muestra de lo que con su talento lograría el crear. De un tipo entretenido de suspenso pasamos a uno que es muy real y hablamos de el coronavirus. Sí, ya sé, ustedes deben saber mucho más que yo del tema, pero para los que somos padres con hijos que deben regresar a los colegios, nos preguntamos qué tan peligroso puede ser el COVID-19 para los niños.
Claro que la pregunta principal sería ¿cuándo y cómo reabrir las escuelas en tiempos de COVID-19? ¿Y qué medidas se van a implementar? La decisión va a depender de numerosos factores a nivel nacional y local, así como de la realidad de cada núcleo familiar. Mientras tanto, podemos enumerar qué es lo que la ciencia ha aprendido en estos meses de pandemia. Primero, según la Escuela de Medicina de Harvard, con información actualizada al 4 de agosto, dice que los niños, incluidos los muy pequeños, pueden desarrollar COVID-19. Sin embargo, muchos de ellos no presentan síntomas. Aquellos que se enferman tienden a experimentar síntomas leves, como fiebre baja, fatiga y tos. Y aunque algunos niños han tenido complicaciones algo graves, eso no es lo común, ¿de acuerdo? En una investigación publicada el mes pasado por las agencias de salud pública de Suecia y Finlandia, llegaron a la conclusión de que las escuelas no se convertirían en focos de contagio de COVID-19. Suecia y Finlandia adoptaron estrategias diferentes durante la pandemia. Por ejemplo, los suecos siempre mantuvieron abiertas las escuelas primarias, mientras que los finlandeses cerraron todas las instituciones educativas de marzo a mayo. El informe asegura que, aún así, los resultados fueron similares. Primero, bajos números de contagios en personas entre 1 y 19 años, escasas hospitalizaciones en cuidados intensivos y, gracias a Dios, ninguna muerte. Por el contrario, una investigación publicada el mes pasado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense sugiere que los menores juegan un papel importante en la propagación de enfermedades respiratorias durante las pandemias. Los autores afirman que los niños son, en general, importantes transmisores de epidemias virales como la influenza, porque pasan largos periodos cerca de otros niños en las escuelas y durante las actividades físicas. Pero, ¿qué deben hacer las escuelas para reabrir y qué han de sopesar los padres al momento de decidir si enviar o no a sus hijos a clases? Primero, deben insistir en el distanciamiento social, lavado de las manos y el uso de mascarillas. Segundo, pues deberían exigir que los ambientes estén ventilados, limpios y las superficies se encuentren desinfectadas. Luego que, una vez que comienza el funcionamiento de las instituciones, debería ser con horarios escalonados y con grupos bastante pequeños. Y lo más importante, tener protocolos claros para cuando alguien del colegio se enferme. En cualquier caso, se trata de una nueva fase dentro de la pandemia en la cual, antes o después, los gobiernos tendrán que avanzar y los padres deben decidir, aunque, de nuevo, no existen recetas universales ni infalibles. Y en realidad ahí está el dilema. Los niños deberían estar recibiendo clases en las escuelas en un ambiente real o deberían recibir esas mismas clases frente a una pantalla en un ambiente artificial. Yo diría que hay mucho que reflexionar y la decisión no es nada fácil. Por otro lado, hasta aquí hemos llegado hasta las notas de hoy. No olviden comentar acá o en cualquiera de nuestras redes sociales de seryhumano.com, donde lo más importante eres tú.